En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hermanos, Dios les bendiga. Bienvenidos nuevamente a su programa Me amó y se entregó por mí. Estamos en el curso Errores y abusos litúrgicos en la Santa Misa. Les saluda su hermano y servidor en Cristo Jesús, Ludwig Salvador Cardona Gómez. Hoy compartiremos ya la clase número 3 de este curso, que espero que sea de gran bendición y que nos esté ayudando a ver de una nueva manera la Sagrada Liturgia, que respetemos y que amemos a nuestra Santa Iglesia Católica y que celebremos con gozo, con bendición, con amor, pero también con responsabilidad la Sagrada Eucaristía. Hoy vamos a abordar un tema muy importante. Lo que hoy meditaremos es tomar sin seriedad la palabra de Dios. No es común que esto suceda, pero pasa en algunas ocasiones que hay personas dentro de la iglesia y sobre todo dentro de la Sagrada Eucaristía que no toman con seriedad la palabra de Dios. Podemos pensar en aquellas personas, en los laicos, sobre todo cuando estamos en la banca o en la silla y estamos en el teléfono, o estamos hablando con el vecino, con alguien y se está proclamando la palabra de Dios, o salimos a contestar el teléfono, o estamos tomando agua o lo que sea. Bueno, espero que por lo menos sea agua y no sea café u otra bebida, pero eso ya sería como un error o un abuso por parte de los laicos. Sin embargo, hoy quiero traer con ustedes el caso de un sacerdote, algo que a mí me impactó, y es un sacerdote dominico con el cual yo he estado 2 veces en la Sagrada Eucaristía. Una fue al finalizar un retiro, que fuimos a traer a unas personas que habían asistido a este retiro y nos quedamos a la Sagrada Eucaristía, pero realmente fue una celebración que dejó mucho que desear. Y la segunda ocasión es una que comentaré con ustedes en unos momentos. La palabra de Dios es luz para nuestro camino, dice el Salmo 119, versículo 5. Lámpara es para mis pies tu palabra. Es también viva y eficaz, más cortante que toda espada de doble filo, dice la carta a los Hebreos capítulo 4, versículo 12. Y al finalizar este tema, veremos algo del Concilio Vaticano II también sobre la bendición y el lugar que tiene la palabra de Dios en la iglesia. Y lamentablemente para muchos de nosotros no es así. En ella, en la palabra de Dios, en la Sagrada Escritura, encontramos vida. San Juan 5:39, capítulo 5, versículo 39. El Señor, hablando con los fariseos, les dice: ¿ustedes piensan que en la Escritura encuentran vida? Pues así es, escudriñenla, porque las Escrituras hablan de mí, dice el Señor Jesús. Sin embargo, encontramos personas que no prestan atención a lo proclamado en la Sagrada Escritura durante la Sagrada Eucaristía. Y aquí está. En el año 2021 tuvimos con mi esposa la desagradable experiencia, al menos para mí fue muy desagradable, de un sacerdote que se reía a carcajadas cuando se proclamaban las lecturas, que hacían referencia al matrimonio. Posteriormente quiso justificar su irreverencia, ya en la homilía, explicando que por la tarde él tenía que ir a dar un tema para matrimonios. Y el texto de San Pablo que se leyó en ese día, en la segunda lectura, que era la primera carta a los Corintios, capítulo 7, que la Biblia de Jerusalén le llama matrimonio y virginidad, no motivaba a los matrimonios, sino que les presentaba más desánimos que consuelos. En primer lugar, es una visión distorsionada de lo que es la palabra de Dios. Pero es que San Pablo en algún momento dice: yo los quisiera a ustedes libres de preocupaciones. El que no se casa vive para el Señor y lo que le preocupa es cómo agradarle. Ahora el casado se preocupa de su mujer, dice San Pablo, es decir, de su esposa, y después de las cosas del Señor. Por lo tanto, está dividido. Y en otro momento dice San Pablo que el casado viva como si no lo estuviera.
No quiere decir, por supuesto, que viva en adulterio, en infidelidad, en fornicación, en nada de esto. No. Lo que dice San Pablo, lo que quiere decir San Pablo con el casado que viva como si no lo estuviera es, no se aferren a las cosas de este mundo. Sepan que hay algo mucho más trascendente allá en la vida del cielo. Recordando lo que decía el Señor Jesús en el Evangelio, cuando los saduceos que no creían en la resurrección de los muertos, dice, mira Señor, hay un caso, un hombre se casó con su esposa y no tuvo descendencia. Pero como en la ley de Moisés está que si alguien muere sin descendencia, su hermano se case con la viuda. Así sucedió, el segundo hermano se casó, no hubo descendencia, el tercero, el cuarto, el quinto, el sexto, por fin el séptimo, todos se casaron con la misma mujer para darle descendencia al primer hombre, al primer hermano, al hermano mayor, ninguno tuvo descendencia. ¿De quién de todos ellos será esposa cuando resuciten los muertos? Dicen los saduceos, que no creían en lo que estaban hablando, por supuesto. Entonces el Señor Jesús les dice que en el cielo ya no habrán esposos, que ya serán como ángeles. Es decir, que ya no se tomarán las relaciones entre esposos, sino que será una relación distinta a la que tendremos en el cielo. Entonces a eso es a lo que tira San Pablo con viva como si no estuviera casado. Pero este sacerdote, como les digo, como coloquialmente lo decimos, estaba matando de la risa. Y yo digo, qué poco respeto a la palabra de Dios. No conocía los textos que vamos a leer a continuación. En su momento a mí me pareció algo de tan poca gracia, algo tan mal gusto lo que hizo este sacerdote, pero ahora lo vamos a iluminar con textos litúrgicos de nuestra Santa Iglesia Católica. La liturgia de la palabra. Esto nos lo dice la Institución General del Misal Romano. En el número 55, bueno, y aquí vean esta imagen, aquí luz es para mis pies tu palabra, como la iluminación que nos da la palabra de Dios. Las lecturas tomadas de la Sagrada Escritura con los cantos que se intercalan constituyen la parte principal de la liturgia de la palabra. La homilía, la profesión de fe y la oración universal u oración de los fieles la desarrollan y concluyen. Entonces ven, la parte principal de la liturgia de la palabra es la lectura de la palabra de Dios. Es lo principal de este momento tan sagrado que es nuestra Eucaristía. No es para estarlo tomando así como que fuera chiste, como que estuvieran leyendo cosas sin gracia, por supuesto, pero hay tantas personas que se ríen cuando les empiezan a contar chistes. Dios habla a su pueblo, manifiesta el misterio de la redención y salvación. Dios mismo nos está hablando y yo no me voy a poner a matar de la risa por lo que Dios me está diciendo. En tal caso me sentiré lleno de gozo y de gratitud porque Dios me habla. ¿Yo quién soy para que Dios me hable? No soy nadie, pero aún así Él ha querido hablarnos a cada uno de nosotros como sus hijos y entonces hay que ponerle atención, como la actitud de Samuel. Primer libro de Samuel, capítulo 3, versículos del 1 en adelante. Habla, Señor, que tu siervo escucha. Para este sacerdote hizo todo lo contrario. Y brinda el alimento espiritual y Cristo por su palabra se hace presente en medio de su pueblo. Y dice también en el Evangelio según San Lucas, capítulo 24, del versículos 13 al 35, los discípulos de Emaús, dice, le reconocieron al partir el pan. Nosotros deberíamos reconocer también al Señor Jesús cuando nos habla por su palabra. Y es que la fracción del pan fue precedida por aquella explicación que el Señor Jesús les dio. Imagínense qué homilía tan maravillosa. El Señor Jesús les explicó todas las escrituras que se referían a Él. Qué homilía tan maravillosa como para haberla grabado. Lamentablemente no existían esos medios en aquel tiempo. El pueblo hace suya esta palabra divina. No es palabra humana, es palabra divina. Por el silencio, actitud de silencio. Escuchemos atentamente a Dios, no matándonos de la risa. Por el silencio y los cantos, y se adhiere a ella por la profesión de fe y alimentado por ella, ruega en la oración universal
por las necesidades de toda la iglesia y por la salvación de todo el mundo. Entonces vemos que hay que tener unas actitudes muy importantes. El silencio. ¿Cuánto se ha perdido el silencio en nuestra iglesia? La bulla, el escándalo, tanto que se quiere hacer en la iglesia. Que aplaudamos a no sé quién porque está cumpliendo un aniversario, porque está cumpliendo años, porque está celebrando no sé qué cosa. ¡Blah! Está todo el mundo ahí. Ya lo veremos en alguna clase, que en la iglesia no se aplaude. Este es otro error y abuso litúrgico, pero ya lo dejaremos para su momento. Hay que tener silencio. Ya les decía yo en el otro curso que se está grabando paralelamente a este, meditando la palabra de Dios para amarle más cada día, que mi hijo, me imagino que en el colegio se lo han enseñado, a veces bromeando con nosotros nos dice, así deberíamos hacerlo nosotros en la iglesia. Estamos en la casa del Dios Santísimo, de nuestro Padre, pero entonces, ¿qué es lo que pasa? Que no tomamos con reverencia la palabra de Dios. Por el silencio, dice. Aquí viene el silencio. El número 56. La liturgia de la palabra será celebrada de tal modo que favorezca la meditación. Por eso se evitará completamente toda clase de prisa que impida el recogimiento. Conviene que en ella también se den momentos breves de silencio, adaptados a la asamblea congregada, en los cuales con la ayuda del Espíritu Santo la palabra de Dios sea acogida en el corazón y mediante la oración se prepare la respuesta. Estos momentos de silencio pueden guardarse oportunamente, por ejemplo, antes de que comience la misma liturgia de la palabra, después de la primera y de la segunda lectura y al terminar la homilía. Está en los libros litúrgicos, lo que pasa es que se nos olvida y como queremos que todo sea rápido, que todo haya bulla, que todo sea ruido, en iglesias protestantes puede suceder que eso sea una constante, que no haya silencio, pero en nuestra iglesia católica tenemos la bendición del silencio. Ya les he hablado en otro momento que el cardenal Robert Sarah escribió un libro sobre el poder del silencio, si no recuerdo mal, así se llama. Deberíamos, se puede encontrar en internet. Yo por tantas situaciones que tengo de estudio no he podido leer el libro, solo lo descargué de internet, pero espero ya a inicios del próximo año empezar a leer el libro, o tal vez ahora en diciembre pueda tener alguna oportunidad de leerlo, de empezar a leer, pero hay que redescubrir ese poder que tiene el silencio. Recuerdo también lo que el Señor le dijo al profeta Elías en el primer libro de los Reyes, capítulo 19, que Dios no está en aquel revuelo, en el terremoto, ni en los truenos, sino que estaba en la suave brisa. Dios se mueve muchas veces en el silencio, y aquí nos lo recuerda el libro litúrgico. Las lecturas bíblicas. En las lecturas se prepara la mesa de la palabra de Dios a los fieles, y se les abren los tesoros de la Biblia. Pero así como ese sacerdote en grandes carcajadas, no estaba aprovechando ni una ni otra. Por lo cual se debe conservar la disposición de las lecturas bíblicas que esclarecen la unidad de ambos testamentos y de la historia de la salvación. Y no está permitido que las lecturas y el salmo responsorial que contienen la palabra de Dios sean cambiados por otros textos no bíblicos. Bendito sea Dios, eso yo no lo he experimentado, que me vayan a querer incluir un mensaje de Confucio, de Buda, de Mahoma, de quien sea, en la palabra de Dios. Gracias a Dios que no ha sucedido, pero puede pasar. En la celebración de la misa con pueblo, las lecturas se proclamarán siempre desde el ambón, el lugar, así como está este dibujo. Desde ahí se deben proclamar las lecturas. Hay un lugar especial, y ya lo comenté en alguna ocasión. Posiblemente finalizado este curso, iniciaría tal vez el curso de espacios celebrativos. No sé todavía, porque tengo que escribir más sobre eso, entonces posiblemente no sea el curso siguiente. No sé cómo
cómo se va a desarrollar, pero es un tema muy importante, los espacios celebrativos, saber por qué existe el lambón en la iglesia. No es solamente un lugar bonito y que se utilice, sino que es algo que está prescrito litúrgicamente. Dice también, la proclamación de las lecturas según la tradición no es una función presidencial sino ministerial. Es decir, no corresponde a sacerdotes sino a un ministro, a un lector. Por lo tanto, un lector hará las lecturas, pero el evangelio será anunciado por el diácono o, en su ausencia, por otro sacerdote. Sin embargo, si no hubiera diácono u otro sacerdote, el mismo sacerdote celebrante leerá el evangelio. Y si tampoco hubiera un lector idóneo, el sacerdote celebrante también proferirá las otras lecturas. Está previsto en los libros litúrgicos. Después de cada lectura, el que la lee dice la aclamación y el pueblo congregado con su respuesta venera la palabra de Dios recibida con fe y espíritu agradecido. Pero vean qué veneración y qué aclamación podría suceder en un ambiente donde el sacerdote, el padre, se está matando de la risa, se está riendo a carcajadas. ¿Qué veneración se le puede dar a la palabra de Dios? ¿Qué ejemplo está dando este sacerdote? Número 60. La lectura del Evangelio es la cumbre de la liturgia de la palabra. Ya veíamos que es la parte central, pero aquí el Evangelio es la cumbre, es la cima, es lo máximo. La liturgia enseña que se la ha de tributar suma veneración cuando la distingue entre las demás lecturas, con especiales muestras de honor, sea por parte del ministro delegado para anunciarlo y por la bendición o la oración con que se dispone a hacerlo, sea por parte de los fieles que con sus aclamaciones reconocen y confiesan la presencia de Cristo que les habla, y escuchan la lectura de pie, sea por los mismos signos de veneración que se tributan al evangeliario. El evangeliario es el libro que contiene los evangelios, así como está esta imagen del leccionario. El leccionario contiene las lecturas bíblicas, pero entonces vemos qué importante, qué lugar tan importante tiene la palabra de Dios en la iglesia. Pero insisto, este sacerdote y habrán varios que a su manera irrespetan la palabra de Dios. Lo que nos habla sobre el Salmo responsorial, número 61. Después de la primera lectura sigue el Salmo responsorial, que es parte integral de la liturgia de la palabra, y de por sí tiene una gran importancia litúrgica y pastoral, por cuanto favorece la meditación de la palabra de Dios. Debería ayudarnos a eso. Debería llevarnos a descubrir esta bendición. Pero si así como este padre se estaba matando de la risa, se estaba riendo a carcajadas, ya lo mencionábamos en otro momento, al inicio. Se está leyendo la palabra de Dios, el Salmo, y la persona está con su teléfono, mensajeando. Me sucedió el día de ayer, 5 de julio de 2026. Estábamos en mi parroquia con mi esposa y con mi hijo. Y hay una persona sobre la que hablábamos en el almuerzo. Tuvimos una visita y entonces esta persona vio a alguien que ya ubico yo y lamentablemente ya lo tengo reconocido. No solo irrespeta la Sagrada Eucaristía porque llega todos los días en pantaloneta, todos los domingos está en pantaloneta, y ahora que es el Mundial de Fútbol 2026, él se pone a ver los partidos ahí en misa. Es lo que yo le digo a mi esposa y a esta visita que tuvimos ayer en la casa. Mejor que no llegue. Así de sencillo, que no llegue, que se quede viendo el fútbol en su casa. Pero ayer no recuerdo cuál de las lecturas era y esta persona con su teléfono ahí mensajeando. ¿Por qué llegan, digo yo? ¿Por qué esa falta de respeto a la palabra de Dios? No solo el sacerdote que se reía a carcajadas, también esta gente que está en el teléfono viendo, tristemente. El salmo responsorial será el correspondiente a cada lectura y normalmente se tomará del leccionario.
Es conveniente que el salmo responsorial sea cantado, al menos en lo que se refiere a la respuesta del pueblo, lo que llamamos nosotros el responsorio. El salmista o cantor del salmo profiere los versículos del salmo en el ambón o en otro lugar adecuado, mientras que toda la asamblea permanece sentada y escucha, y más aún participa con la respuesta, a no ser que el salmo sea proferido de modo directo, es decir, sin respuesta, sin utilizar el responsorio. Yo no recuerdo haber estado en una celebración eucarística que no se utilice el responsorio, pero las normas litúrgicas lo permiten y lo contemplan. Para facilitar la respuesta salmódica del pueblo se han seleccionado algunos textos de respuestas y de salmos según los diversos tiempos del año o las diversas categorías de santos que pueden emplearse en lugar del texto correspondiente a la lectura, siempre que el salmo sea cantado. Si el salmo no puede ser cantado, se lo ha de recitar del modo más adecuado para favorecer la meditación de la palabra de Dios. En lugar del salmo asignado en el leccionario puede cantarse también el responsorio gradual del gradual romano o el salmo responsorial o el aleluyático del gradual simple, según se indica en esos libros. Ya lo comentamos en alguna ocasión, en otra clase, que el gradual romano es el libro litúrgico que contiene los cantos principales de la Sagrada Eucaristía. Aclamación antes de la lectura del Evangelio. El número 62. Después de la lectura que precede inmediatamente al Evangelio, se canta el Aleluya u otro canto establecido por las rúbricas, según lo pide el tiempo litúrgico. Esta aclamación por sí misma constituye un rito o un acto por el que la asamblea de los fieles recibe y saluda al Señor que le hablará en el Evangelio y confiesa su fe con el canto. Es cantado por todos de pie, iniciándolo los cantores o un cantor, y si fuera necesario se repite, pero el versículo es cantado por los cantores o por un cantor. Vemos las normas litúrgicas, cómo nos dicen que se tiene que celebrar la Sagrada Eucaristía y específicamente la liturgia de la palabra. El Aleluya se canta en todos los tiempos excepto en Cuaresma. Los versículos se tomarán del leccionario o del gradual. En el tiempo de Cuaresma, en el lugar del Aleluya, se canta el versículo antes del Evangelio presentado en el gradual. Cuando decimos honor y gloria a ti, Señor Jesús. Número 63. Cuando hay solo una lectura antes del Evangelio, se pueden utilizar estas opciones. En los tiempos en que se dice el Aleluya, se puede tomar o el salmo aleluyático o el salmo y el aleluya con su versículo. También se puede, en el tiempo en el que no se dice aleluya, se puede tomar o el salmo y el versículo antes del Evangelio o solo el salmo. El aleluya o versículo antes del Evangelio, si no se canta, puede omitirse. Y ahora el 64 nos dice que la secuencia, excepto los días de Pascua y de Pentecostés, es ad libitum, se canta antes del aleluya. Es decir, que es libre. Debemos tener reverencia a la palabra de Dios. Como dice el libro de Nehemías capítulo 8 versículos del 4 al 12, agradeciendo al Señor que haya querido hablarnos al corazón. Y como les decía, hermanos, que al final de todos estos textos, que se los presento para que veamos la importancia y el lugar que tiene la palabra de Dios en nuestra iglesia. En la siguiente clase veremos un documento, un texto, mejor dicho, de la Constitución Dogmática sobre la divina revelación, sobre la palabra de Dios llamada Dei Verbum, que dice que la palabra de Dios ha sido venerada en la iglesia siempre como el cuerpo mismo de Cristo. Entonces, trayendo a la mente a colación lo que este padre hizo de reírse a carcajadas cuando estaba la palabra de Dios, no se está cumpliendo con todos estos textos que hablan los libros litúrgicos.
Debemos orar mucho por nuestros sacerdotes para que no se les olvide lo que ya estudiaron. Ellos estudiaron esto no es algo nuevo. Ellos pueden decir, no, si eso yo ya lo sé, si eso yo lo estudié en el seminario. Alguno puede decir, si hasta 100 saqué yo en ese curso. El problema es que no se está viviendo, que pasó por la mente, pero no bajó al corazón. Perdón. Puede ser que haya tenido un gran estudio y conocimiento de estos textos, pero no los ha hecho propios y no está cumpliendo lo que dice el libro de Nehemías capítulo 8 versículos del 4 al 12, cuando se reconstruye la ciudad. Y no dice que el pueblo de Israel estaban riéndose ante la lectura de la palabra de Dios. Todo lo contrario, dicen que lloraban al escuchar la ley, al escuchar lo que Dios había dicho para su pueblo. Qué distinta actitud. Llorar cuando se lee la palabra de Dios, cuando se escucha la palabra de Dios. Bueno, como un show, que también hay personas que les gusta llorar para impactar más a otras personas. Cuando están predicando se ponen a llorar. Dios conocerá el corazón de ellos, pero no se trata como un show, como algo, para miren al predicador que está llorando, miren al padre que se pone a llorar. Dios conocerá los corazones y sabrá por qué están llorando, pero no es precisamente ese tipo de llantos, sino que toda la comunidad lloraba al escuchar la palabra de Dios, y este sacerdote se ponía a reír. Y nosotros podemos estar en nuestro teléfono, estar viendo ahí mensajes, viendo partidos, revisando redes sociales. No es la actitud con la que deberíamos acercarnos a la palabra de Dios. En la siguiente clase también vamos a ver qué oraciones deben hacer los sacerdotes antes de leer la palabra de Dios, antes de leer el Santo Evangelio. Y todo eso, si se hace, debería favorecer un clima de oración, de silencio, de respeto a la palabra del Señor. Por lo tanto, hermanos, con todo esto le pido a Dios que les bendiga y que su paz, que sobrepasa todo entendimiento, llene sus corazones y sus mentes en Cristo Jesús. Y digamos juntamente con San Pablo, me amó y se entregó por mí. Y ahora, si nosotros lo decimos, pero no de diente a labio, sino que de corazón, me amó y se entregó por mí, podremos apreciar el don de la salvación. Podremos apreciar que Dios nos ha amado y nos ha transmitido su palabra. Dios está con nosotros, Dios nos trae algo bueno, algo maravilloso, algo impensable para nosotros, algo exquisito en su palabra. Más dulce que la miel es tu palabra, dice el Salmo 19. Espero que así sea para cada uno de nosotros y no estemos pensando que la lectura de la Biblia, sí, hombre. No, si ese texto yo ya lo conozco. No seamos así, sino que al contrario nosotros digamos gracias Señor porque nos has dado tu palabra, gracias porque nos hablas por medio de ellas. Yo que no lo merezco, tú has hablado a mi corazón. Y pidamos por nuestros sacerdotes y por nuestros ministros para que tengan conciencia de lo que se está celebrando en cada Sagrada Eucaristía. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.
Dale, Señor, el descanso eterno, y brille para ellos la luz perpetua. Que su alma y la de todos los fieles difuntos, por la misericordia de Dios, descansen en paz. Amén. Señor Jesús, danos buenos, abundantes y santos sacerdotes. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Sobre todo esta última oración, hermanos, por favor, hagámosla de todo corazón y pidámosle al Señor Jesús que por favor nos dé buenos sacerdotes. Si el Señor lo permite, hermanos, hasta una nueva clase de su programa Me amó y se entregó por mí para este curso Errores y abusos litúrgicos en la Santa Misa. Dios les bendiga y espero que nosotros no seamos algunos de los que cometan estos y otros errores y abusos. Bendiciones.